Estamos una vez más en De Vuelta con la Historia. Es un gusto para mí saludarles de nuevo, agradecerles por acompañarnos y por supuesto saludo a mi invitado de hoy, el señor Manuel Bedoya Holguín, más conocido en Buenaventura como Manuel Bedoya, luchador a nombre de los pescadores y de los desamparados, diría yo, en Buenaventura. Hombre muy querido y por supuesto quien lucha por los pobres y por los desamparados también tendrá a quien incomodar. Pero es una persona que hoy nos va a compartir en sus memorias, en sus remembranzas, el recuerdo de una persona que marcó de manera especial la vida de Buenaventura, que habitó en esta ciudad desde 1953 hasta 1972, un periodo del cual vamos a hablar y a remontarnos entonces hacia ese pasado en las memorias y en las vivencias de Manuel Bedoya, quien tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca por su relación con el mundo de lo religioso y de lo espiritual a Monseñor Gerardo Valencia Cano, a quien se refieren muchos de los que lo conocieron como el hermano mayor, el guía espiritual y padre que todavía tiene una ascendencia espiritual sobre esta sociedad. Con las memorias y los recuerdos entonces de Monseñor Gerardo Valencia Cano nos vamos a encontrar hoy con nuestro invitado Manuel Bedoya. Es un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, señor Gersaín, y gracias a este importante equipo y sus directores, porque le están haciendo a Buenaventura un bien de ir dejando la memoria de que no ha existido, que no había existido antes, pero ahora comienza a existir y se está viendo por todas las regiones y a nivel internacional. Y en este momento tenemos algunos comentarios muy importantes sobre Buenaventura y sus constructores, digamos así, quienes trabajaron, quienes hicieron la lucha por mejorar las condiciones de un pueblo y que estuviera en el marco de la cultura y de la entidad del pueblo del Pacífico, de indígenas y negros. Vamos a mirar entonces un perfil humano de Gerardo Valencia Cano que hemos preparado de manera especial para este programa De Vuelta con la Historia. Es considerado el personaje más grande e influyente de Buenaventura si acogemos la sentencia bíblica según la cual por sus frutos conocemos a las personas. Así lo testimonia el tamaño de sus obras. Llamado el obispo rojo, el hermano mayor, el hermano Moncho, Monseñor Gerardo Valencia Cano llegó a Buenaventura en junio de 1953 y partió hacia la eternidad el 21 de enero de 1972. Pero la grandeza de sus obras y su ejemplar cumplimiento del amor cristiano permanece en la memoria de la ciudad y de quienes tuvieron el privilegio de conocerle. Nadie en Buenaventura le ha superado ni antes ni después en el gesto de entrega a la comunidad con el amor cristiano hecho obras como lo hizo Monseñor. Y aunque se preocupó por alimentar el espíritu al que quiso iluminar con la educación y con la fe, como pocos, fue eficiente en llevar al plano de las obras las respuestas a las necesidades terrenales del hombre y la mujer de nuestro litoral pacífico, a quienes tanto amó. Y ante todo, expresó con la fundación de numerosas instituciones educativas y escenarios religiosos la esencia de su enseñanza, profundamente cristiana y humanista. Educación, educación fue su gran obsesión. Hoy, más de 40 años después, conocer la esencia de su pensamiento sigue siendo una necesidad pertinente para quienes quieran orientar el rumbo de la ciudad hacia un futuro de bienestar y justicia social. Bien, Manuel, usted es nuestro invitado de hoy porque tuvo la experiencia y el privilegio de compartir muy de cerca con Monseñor Gerardo Valencia Cano, no solamente vivir en la época de él, sino compartir oficios religiosos y hacer trabajo de campo, esas vivencias. ¿Cómo conoce usted a Monseñor Gerardo Valencia Cano? ¿Qué recuerda de la época? A ver, de la época de Gerardo Valencia Cano, yo llego a Buenaventura en el año 64.
me extraña mucho ver mucha gente negra, ¿no? Mucho, porque yo nunca había visto tanta gente afrodescendiente, y vine, y yo acababa de salir de un seminario de los jesuitas, y entonces para mí era muy extraño la manera de comportamiento, la manera de comportarse la gente en la parte religiosa. Eran muy religiosos, son muy religiosos, ¿no? Pero en ese tiempo había una característica, y era que en la parte del interior, de donde yo venía, la cordillera, las cuestiones de la parte religiosa eran absolutamente rígida la disciplina, mientras que aquí no. Yo llego aquí a Buenaventura, a una iglesia que se llama la Iglesia de Pueblo Nuevo, encuentro a una gente muy brava, con un difunto allí en la puerta de la iglesia. Hay un difunto allí, y entonces están peleando con el sacerdote porque no les canta la misa, que la misa no va a ser cantada, ¿entendés? Entonces la misa no va a ser cantada porque el señor corista se enfermó y se tuvo que ir para Cali. En ese momento yo llego y veo la escena del sacerdote muy preocupado y bravo con la gente. Entonces yo le digo: oiga, padre, yo sé cantar misa, pero como yo era un muchacho de 21 años, 22 años, pues no tenía ni figura corporal en ese tiempo. Entonces el tipo no me cree en el momento que le digo. Entonces me dice: camine, vamos a ver si es verdad. Entonces los señores del entierro están muy preocupados, y unos echaban la madre, y eso para mí era bravo. Ir a echar la madre al pie de un muerto era brutal. Entonces yo me fui y tocamos el armonio. Era un armonio muy bonito, muy bueno. Entonces el tipo vio que yo sí sabía cantar misa. Las misas se cantaban en latín. Cuando ahí mismo la gente se puso feliz, entraron a la iglesia de Pueblo Nuevo. La iglesia tenía la puerta por el otro lado, hacia el mar. Ahora la tienen este lado de acá. Y entonces comienzo yo a estarme allí. Me quedé unos 8 días más ayudándole al sacerdote mientras venía mis papás vivían en el campo. Y yo llego aquí a Buenaventura, como los 4 días me encuentro yo con el padre Gilberto Gil, que fue rector del Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, que en ese tiempo se llamaba Escuela de Artes y Oficios. Entonces me dice: hombre, Manuel, ¿vos a dónde estudiaste? Y yo vengo de los jesuitas. Ay, vos me podés ayudar. Tengo un problema con los muchachos de bachillerato, y es que no me los van a graduar porque les falta apologética. En ese tiempo era rígido esa cuestión religiosa, y si no había esa materia. Entonces yo me quedé ese tiempo, como 1 mes y medio más, con permiso de la casa, porque yo todavía tenía permiso de mi familia. Me quedé un mes y medio más, hasta yo llegué como en un abril, y al mes y medio para capacitar a los muchachos en apologética, para que les pudieran dar el grado de técnico en cuarto de bachillerato en ese tiempo. Bachillerato que la escuela industrial, escuela de artes y oficios, empezaba apenas el primer grado de bachilleratos en esa modalidad, porque era escuela de artes y oficios. Y artes y oficios que había creado Gerardo Valencia Cano era hacer artesanía, hacer muñequitos, hacer redes, tejer, etcétera. Cuando ya llega el bachillerato, entonces y por eso me quedé yo en ese tiempo. Cuando ya me fui quedando y me quedé, ya llega el contacto con Monseñor Valencia. Yo veo un obispo que no es como obispo. A mí me parece raro ver un obispo sin el pectoral, un Cristo que se ponen los obispos acá, sin un anillo. Lo único que tenía, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó. No es la mitra, sino la mitra es la cosa gorra grande que se ponen los obispos, y esa es una gorrita pequeñita, roja. Si no, eso no es obispo. Para mí no era obispo, ¿me entendés? Lo único que ponía eran las medias granate, es lo único que yo le veía. Ahora, era un obispo como la estatura suya, así, flaquito, muy sencillo, muy tranquilo, muy callado, muy serio. Se reía cuando alguien salía con algún chiste, pero el tipo era bien tranquilo. Entonces yo comienzo aquí en Buenaventura de maestro de religión y música en la Escuela de Artes y Oficios San José, así se llamaba. Mi familia, me vine para acá. Aquí me casé, aquí encontré mi novia, me casé y fue pasando el tiempo. Pero antes de eso, contarle de que el obispo, yo vine a los 6 meses que estuve en Buenaventura, yo ya estaba casado. No sé por qué circunstancias, a los 6 meses me casé. De todas maneras, en ese momento el obispo estaba de viaje para Roma, Gerardo Valencia Cano.
viajé para Roma, él viajaba mucho, yo no sé a qué horas atendía las cosas, porque ese hombre atendía cualquier cantidad de cosas. Fuimos conociéndonos con el obispo, pero yo con esa reserva de él siempre, un obispo que no se pone los arreos de obispo, pues no tiene duda. Cuando oíamos decir, por ejemplo, de Gerardo Valencia Cano, de los proyectos que había para Buenaventura, Gerardo Valencia Cano siempre ponía una chispita de oposición a los proyectos, porque esos proyectos no se ajustaban a la cultura de la gente. Y entonces, si no se ajustan a la cultura de la gente no va a recibir eso y la gente se va del territorio. Y él siempre decía, vamos a hacer una educación ajustada a la cultura de la gente y a las necesidades de la gente. Y para que aproveche la riqueza, porque la gente, como no tiene educación, no valora lo que tiene. Eso era la cantaleta de él siempre y nos reunía y etcétera. Bueno, Gerardo Valencia Cano, entonces yo no entendía esto de política ni de nada, porque yo venía de un seminario donde es teología, donde es oración, donde es la misa, donde es la cuestión de filosofía, y estudiando pues para ser sacerdote. No hay eso, en ese tiempo ni siquiera la Biblia casi la leía uno, porque era especial de altos jerarcas la Biblia, ¿no? Entonces, comienzo yo a conocer a Gerardo Valencia Cano, y más o menos me demoré unos 4 años para conocer a Gerardo Valencia Cano, porque vivíamos muy ocupados en la Escuela de Artes y Oficios con la cuestión de cultura, con la cuestión de teatro, con la cuestión de música. Y entonces él venía a dar charlas a la Escuela Industrial San José, ya se llamaba Escuela Industrial San José, y no Escuela de Artes y Oficios, porque ya era bachillerato técnico hasta 4º. Había un problema, y Gerardo Valencia Cano al obispo le preocupaba mucho, y era que las universidades, aquí no había universidad, aquí no existía nada, los muchachos que estudiaban aquí, si tenía platica, tenía que irse al interior. Entonces hizo un convenio con el Instituto Técnico de Pereira, de que los muchachos que salían de 4º, de acá a esta zona, se iban para Pereira, y allá terminaban. Otros se fueron al Instituto Antonio José Camacho de Cali, pero casi todos los muchachos, que hoy son ingenieros, que trabajan hoy aquí, que ya están viejos como yo, esos muchachos se graduaron en el Instituto Técnico de Pereira. Allá se graduaron y hicieron sus carreras, y en este momento pues viven aquí, trabajan como ingenieros, otros como abogados, etcétera. Entonces Gerardo Valencia Cano va al Congreso Vaticano II, estaba yendo al segundo Congreso Vaticano II, estamos hablando del año 60 al 64. Cada año los obispos iban y se reunían allá, como desde junio hasta noviembre, hasta septiembre aproximadamente. Entonces el obispo quedaba aquí, uno encargado. En esos tiempos, pues uno era la materia que pero uno de la parte política y la parte social no la tocaba mucho, porque no había esa formación. Cuando viene Monseñor de allá, en el año 64, viene de Roma, entonces viene con una nueva visión de la Iglesia Católica. Entonces él comienza a aplicar lo que el Papa les ordenó allá. Los obispos del mundo deben aplicar unas nuevas fórmulas para la cuestión religiosa, para la cristiandad, porque si no nos vamos a quedar afuera. Es decir, estamos ya atrasados, decía el Papa. El obispo se vino con esas ideas de cambiar. Y la primera idea de cambiar el señor obispo Gerardo Valencia Cano es sacar la misa de latín, porque cantábamos la misa en latín, éramos expertos, yo sabía latín, ya se me olvidó eso, con un señor que se llama Rafael Montoya, que era profesor del Pascual de Andagoya. Entonces los dos vivíamos muy cerca, era Escuela de Artes y Oficios, que quedaba ahí en Pueblo Nuevo, donde está la galería hoy, y el Pascual de Andagoya, que quedaba por allá a 3 cuadras, que en ese tiempo la carretera de la Andagoya a la Escuela de Artes y Oficios, pues había veces que se inundaba, porque hasta en canoa se entraba hasta el Pascual, en ese tiempo, ¿me entendés? Era una calle con el mar se entraba. Después fue que vino el tal plan de desarrollo, y entonces rellenaron, y ya el mar entra hasta el Pascual, pero por el túnel de la alcantarilla. Bueno, Rafael Montoya y yo nos pusimos muy molestos, porque Gerardo Valencia Cano nos dijo, hay que bajar los armonios del coro.
armonio, órganos, Ya. los pianos. Había que bajarlos. Había que bajarlos de ahí y ponerlos en el altar. ¿Qué problema para nosotros eso? Porque nosotros que acostumbrados como coristas cantando la misa desde el coro y no desde allá, desde allá. Y que había que no darle la espalda al pueblo, sino el sacerdote tenía que estar mirando al pueblo. Entonces hubo cambio de altares, bueno, eso fue un problema para los sacerdotes de aquí. Serio, porque todo el mundo siempre la misa la decía así de frente al altar y no a espalda del pueblo. Ahora había que dar la vuelta. Eso fue un cambio revolucionario, pero de lo duro, que los obispos en el mundo, pues algunos lo aceptaron muy bien, lo aceptó de un solo tajo. Volteamos el altar, bajemos los armonios, los coros, los órganos, ¿no? La música debe ser al frente del pueblo. Qué problema para nosotros. Yo estaba muy joven, yo tenía, hablando del 64, tenía unos 24 años yo creo, 25 años, muy joven. Rafael ya estaba un poquito, tenía como 40 años, y no, pues decimos, vamos a renunciar a esto porque nosotros no aceptamos esas misas así. Cuando el obispo vio que nosotros nos frenamos, que no queríamos cantar la misa si no era en latín, entonces inventó, pues bueno, ya lo tenía, hace mucho rato, desde que estaba en el Baupés, porque él estuvo de obispo, vicario en el Baupés, aquí también fue vicario, y entonces el tipo mismo comenzó a unas señoras que cantaban misa, cantaban de estas folcloristas, que cantaban alabados y todo, entonces fue la vez recorriendo, y él como era músico, él sabía tocar violín y cantaba, y un poeta extraordinario, no sé a qué horas. ¿Quién era? Gerardo Valencia Cano, no sé a qué hora lo hacía, pero ese tipo era especial. Entonces cogió su coro de mujeres, como 15 mujeres, y comenzó a irlas cantando, que el arrullo, que ve lo que bonito, lo vienen las canciones nuestras de los afrodescendientes, hizo coros y armaba los coros en el introito, que llamamos pues la introducción, la parte de la ofrenda del pan, en la parte de la elevación de la hostia, en la parte del Padre Nuestro. Él se hizo unas canciones y con la señora y nos desplazó. Cuando nosotros vimos que nos estaba desplazando, no hubo más remedio, hermano, que ir y meternos y bajar el armonio y ponernos al frente allá. Así fue la cosa con él, ¿no? Los curas, como el padre Gil, como Gerardo Jaramillo, como unos 4 curas, no estaban en contra de él también. Y bueno, qué problema para que esos tipos cantaran la misa frente al público, frente a la gente. Entonces, bueno, nos dimos al dolor. Rafael y yo, ya habían avanzado los jesuitas, yo venía de los jesuitas, donde los jesuitas habían avanzado en la misa en castellano, en español, habíamos avanzado y como 2 o 3 años antes ya había cantado la misa en español, pero no frente al público, sino así. Esto es importante, maestro Manuel Bedoya, desde el punto de vista anecdótico, humano, en el caso suyo. Sí. Yo alguna vez he escuchado parte de esto que usted acaba de contar, pero no sé si usted en otro espacio lo hubiera contado con el grado de detalle y reconociendo que prácticamente Monseñor los arrinconó y que ustedes estaban perdiendo ese pulso. No lo he dicho nunca, primera vez que lo digo. Ya. Sí, primera vez que digo eso, yo jamás lo había dicho, pero nos arrinconó y nos vimos obligados, no nos obligó, nos vimos obligados a cantar la misa frente a la gente, a cantar la misa en español. Todos los salmos, el salmo el Salmo 51, el Salmo de los difuntos y todo eso en español. Eso era. Hubo un pulso silencioso entre ustedes los coristas que le hicieron sindicato y él. Y él, sí, un pulso silencioso. Entonces comenzamos, yo le tenía cierta reserva al obispo, no lo odiaban, pero no, yo me mantenía así porque habían unos curas que no lo entendían y nosotros estábamos con esos curas. Usted me estaba contando ahora que cuando yo tomo la palabra, que venía de haber estudiado con los jesuitas y allá ya había escuchado algo acerca de Gerardo Valencia Cano. No sé si hoy, pasado todo el tiempo, usted recuerde con precisión si era que había escuchado antes o por su misma formación de jesuita tenía alguna prevención, alguna desconfianza acerca de personas que tenían una postura menos formal, lo que usted me acaba de mencionar, de tener una manera de relacionarse sin los atuendos que impone pues la iglesia, toda esa cosa lo llevó a prevenirse. Sí, no, nosotros no teníamos conocimiento del obispo, eso se quedaba mucha reserva en los jerarcas, eso no se podía porque la iglesia católica jamás
todas esas cuestiones las mantenía guardadas. Y un obispo una cura o que se realizara, un obispo que comenzara, eso lo guardaban ellos. Eso no lo publicaba nadie, ni a los seminaristas nos decían. Es decir, había tensión internamente. Exactamente. Entonces, ellos mantenían eso muy guardado, bien guardado, y nosotros no teníamos. Cuando yo vengo acá, entonces me doy cuenta, y mi formación como trabajador social, si se le puede llamar así, y mi vocación por la gente empieza con Gerardo Valencia Cano, porque yo pues no entendía, solamente entendía de la misa y de las novenas y de los santos y etcétera, pero la parte humana, así como la tocamos hoy día, eso fue Gerardo Valencia Cano. No, es decir, nadie más nos dio esa línea, dijéramos, de trabajar lo social, porque uno era puramente religioso, y la parte espiritual y la parte, dijéramos, divina, la parte de la cuestión de Dios y de los santos, eso era lo único, uno no se salía de ahí. Entonces, cuando uno comienza a tocar ya la parte humana, ya a sentir el dolor del otro, entonces es Gerardo Valencia Cano que nos toca eso, y él lo trae hace muchos años, desde niño. Pero paradójicamente hubo un momento en que usted llegó a sentir alguna desconfianza con respecto a ese obispo que era ciertamente extraño, relacionado un poco con las posturas de Monseñor. ¿Cómo es eso? A ver, habían unos sacerdotes aquí que no lo querían por su posición. Había un arzobispo de Colombia, el primado de Colombia, no sé si era Crisanto Luque, que le tenía el odio, y el tipo al interior de ellos lo desprestigiaba mucho, y lo mantenían afuera. Habían grandes reuniones donde tenían que estar los obispos y a él no lo invitaban, porque el tipo allá despegaba su puntadita. Dice, aquí estamos engañando a la gente, decía Monseñor en la cuestión, y nosotros, la misión nuestra es la de Cristo, y esa era la misión, la doctrina de Cristo, y la Virgen, él era un devoto de la Virgen y Cristo, esas dos cosas eran importantísimas, y el obispo, pues aquí por su condición de religioso, era muy bien visto por todos los empresarios que había aquí, porque aquí los empresarios la mayoría eran extranjeros, eran italianos, franceses, alemanes, chinos, japoneses, ¿me entienden? Aquí los que tenían empresa. La gente de aquí no tenía mucha empresa, por ahí uno que otro chocuano que aparecía con una empresita pequeña por ahí, pero las empresas en Buenaventura las hacen son la gente extranjera, esa gente que se vino por allá de pronto por la guerra o por algunas condiciones cayeron aquí, y estamos hablando de un Francisco Roca, estamos hablando de los italianos, Carlos, bueno, se me fue el apellido de los italianos, italianos Francisco Roca y el otro Carlos Cinza. Estamos hablando de los chinos, de los Fon, de los Luna Lam, de toda esa gente, de los alemanes que tenían talleres. Bueno, de todas maneras, eran gente que lo atendían y ayudaban mucho al obispo, ayudaban mucho, pero tenían su reserva de la acción de él frente al comportamiento de la parte humana, porque él odiaba la discriminación racial, odiaba el desprecio a la gente por su condición humana, porque era pobre, porque no le sabía leer o escribir. Para él era un valor extraordinario la gente que no sabía leer y escribir, porque traía una tradición oral bien importante y una cultura, y en ese hombre había una tradición de muchos siglos. Y él decía, siempre nos dijo, ustedes quieren aprender algo a nivel universitario, váyanse para el Puente del Piñal, váyanse al Puente del Piñal, ahí llegan los de Tumaco, llegan los del Chocó, llegan los de todas partes del Pacífico, y usted oye términos diferentes, forma de hablar diferente, manera de expresarse, manera de coger las cosas diferente. Siempre nos daba esa charla Monseñor Valencia. Ahí comencé yo a entender a Monseñor Valencia, en esa parte de la parte de váyase para el Piñal, tanto que una vez yo hacía teatro, en el seminario yo hacía teatro y era el director de teatro, y aquí empecé con el teatro. Aquí con la gente de Buenaventura hicimos teatro muchos años, como hasta el año 80, y Monseñor le gustaba mucho el teatro, estaba escribiendo una obra que se llamaba El Cristo Negro, y esa obra de Cristo Negro la veo ahora en la iglesia catedral, que llevada la pintura que la llevó el maestro Sarria, ¿no?
esa obra de teatro, que estuvimos para montarla, pero no, ya murió él y eso se quedó quieto. Entonces, yo ensayando teatro, ensayábamos todos los días, eran todos los días de 6 a 9 de la noche, ensayábamos teatro, montamos una obra muy importante que se llama Farsa, A la Diestra de Dios Padre, una adaptación de Enrique Buenaventura, porque yo en ese tiempo estudiaba teatro con Enrique Buenaventura, y entonces yo le ponía la queja a Monseñor, cuando yo iba a la catedral a reemplazar a Rafael en el coro, venía Monseñor por la primera a la iglesia, a la radio que quedaba en la primera, hoy donde queda un bailadero allí, ahí queda seguida el Teatro Caldas, quedaba la radio Buenaventura, y yo me encontraba con él, yo le ponía la queja, Monseñor, ¿cómo le parece que estos muchachos aquí no ensayan? Tenemos que una obra de teatro en tal parte y no vienen a ensayar, y cada rato le comentaba eso. Entonces él ya estaba como impaciente, porque yo siempre quedé, ¿qué hago con esta gente, Monseñor? Vea, no ensayan. Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? No molestes más con eso, me dijo así, pero bueno, en términos muy amable y como sonriéndose. Si vos querés hacer teatro en Buenaventura, tenés que volverte negro. Y entonces a mí me quedó, pues no me sonó, pues yo una frase como la que dice cualquiera, pues bueno, después me comenzó a sonar la frasecita, después le dije, oiga, Monseñor, ¿usted qué me quiso decir con esa frase, hombre? Que tengo que volverme negro. Y yo, no, después lo vas a entender. Pero si querés que la gente te siga en tu cuestión de teatro, tenés que volverte negro. Así me repito otra vez. Eso lo entendí yo por allá como a los 5 años, ¿entendés? Por lo menos a los 5 años. Entonces, Gerardo Valencia Cano tenía una característica muy especial, y era de su condición dijéramos, muy humana. El tipo veía a alguien que estaba pasando trabajos y el tipo lo ayudaba. Una señora que iba por la calle con dificultades para caminar, iba a pasar la calle, no había carros mucho, pero entonces él la ayudaba a pasar, a subir el andén, cuando iba. Nadie sabía que era el obispo porque él vestía de caqui y con unas medias rojas, era la condición. Una vez iba yo por la primera con un amigo que llegó por allá de Cali y le digo, ese señor que va ahí es el obispo. ¿Obispo? ¿Vos me crees a mi pendejo? Desde el año 64 en que usted llega a Buenaventura hasta hoy, 50 años exactamente, estamos grabando en el año 2014. Sí. Y que en ese tiempo la relación de las personas, de la sociedad civil, de los creyentes, con los jerarcas de la iglesia ha cambiado, pues la sociedad ha cambiado. Para esa época había más reverencia, había una relación de respeto mucho mayor con relación a los padres, a los sacerdotes, a las personas que lideraban el mundo espiritual. Pero usted, pasado este tiempo, puede explicar si lo que hoy usted siente por esa persona que conoció en esa época, esa admiración, ese respeto, pasado el tiempo, ¿fue consciente en ese momento de que él iba a ser como alguien que marcara tanto su vida? ¿O para el momento era un padre más, un religioso Para más? El momento era un religioso más. Cuando nosotros todos en Buenaventura entendimos lo que era Gerardo Valencia Cano, muy poca gente entendía eso, porque él tenía un trabajo con la juventud. Él tenía aquí una cuestión que llamaba Estela Maris, que era Casa de la Juventud, y él tenía un trabajo con la juventud y con los de mayores, que en ese tiempo le decíamos ancianos, ahora le decimos mayores, o nos decimos mayores, sí, mayores, y no entendíamos mucho la cuestión, dijéramos, de él, lo miramos ya como una persona, como una personalidad, como obispo. Había un gran respeto por él, entendíamos sus conversaciones, sus charlas, entendíamos, pero no habíamos valorado tanto su trabajo. La cuestión de hacer escuelas, todo eso era maravilloso, porque él, escuelas, con los indios, con los de los ríos, y escuelas por todas partes, porque era la única alternativa que había decía él, para que no nos sacaran del territorio, pero no había mucho reconocimiento de su labor. Ese reconocimiento lo que entendimos cuando él lo asesinaron. Podemos decir que él fue asesinado cuando se vino a presentar el segundo plan de desarrollo del Pacífico, porque habían presentado un plancito por ahí, pero él se opuso
con la CBC, me parece que en el año 54 CBC, que se creó para hacer planes de desarrollo en el Valle, y vinieron a Buenaventura. Ya cuando viene ese segundo plan de desarrollo, que es en el año 70 al 77, entonces Monseñor se opone a ese tipo de plan de desarrollo. ¿Cómo así? A ver, la gente no la han preparado para eso. La gente no está preparada para un plan de desarrollo de ese tipo, de extracción de las riquezas. La gente tiene que aprender a administrar las riquezas. Tanto es, tan fuerte fue la fuerza del capitalismo, podríamos llamar así, o del régimen, que el mismo obispo cardenal, el primado de Colombia, lo llamó a Bogotá, como una especie de control político, y lo llamó al Congreso, y llamó al Congreso que llamaban al obispo porque estaba haciendo eso en Buenaventura, que se estaba saliendo de la norma, porque él, la parte de la educación que se estaba dando, él era secretario de Educación, en representación del gobierno nacional, contrato de misiones se llamaba eso. Era secretario. El obispo, Gerardo Valencia Caro, secretario de Educación en el Pacífico, nombrado por los mismos obispos de Tumaco, de Guapi, de Chocó y de acá, es decir, los obispos fueron de acuerdo y Monseñor será el secretario de Educación del Pacífico, para dar una educación muy diferente a esa educación que el Ministerio de Educación daba, en el marco de la ley, ¿no? Pero diferente. Entonces, Gerardo Valencia Cano lo llaman a ese control político, y entonces allá siempre lo tildaban muy mal, lo trataban como tratan a la gente, como la tratan hoy día, porque nos tratan así. Eso no ha pasado, eso sigue igual. Entonces le dice allá a un congresista de esos: oiga, excelencia, que en ese tiempo a los obispos les decía excelencia, ¿no? Excelencia, usted viene con unas condiciones bien importantes, le digo el tipo, ¿no? Muéstreme en Buenaventura, para darle garrote, y porque él estaba en contra de ese plan de desarrollo, que era una cuestión impuesta. Es como el primer congreso de desarrollo del Pacífico que se hizo en el año 60. Él hizo una admonición a todos los asistentes diciéndole: no sea que este congreso, primer congreso de desarrollo, sea para saquear las riquezas del Pacífico y a la gente se le deje sin nada, sin escuelas, él lo preocupaba mucho la salud, la educación. Era profeta también el Monseñor. Claro, ese tipo era un profeta extraordinario. Y yo, mire, que no vaya a pasar esto con esos planes de desarrollo que nos están planteando. Y se opuso a no firmar el plan de desarrollo. Y estamos hablando de enero de 1972. Enero, él tenía que venir o a rechazar el plan, como el obispo, y era la autoridad en la región en educación, él tenía que firmar, y yo no firmo eso. ¿Cómo así? Yo no puedo firmar una cosa que va en contra de la gente. Entonces, el señor congresista le dice: muéstreme, monseñor, un negro en Buenaventura que haya hecho un edificio, que tenga una empresa. ¿Entendés? Muéstreme. Ese fue el argumento. El argumento para decirle que está en contra del desarrollo, y entonces muéstreme a ver cuántos están en capacidad de desarrollarse así. Y el obispo termina el discurso así, no hablaron más, ahí terminó la asamblea. Dijo: miren, señores, si esa es la situación, a los negros no les interesa producir, les interesa vivir. Y yo termino ahí, y no firmo el plan. Desde ahí se plantea la diferencia de modelos. Claro, la diferencia de modelos. Que naturalmente nos trae al año 2014. Al año 2014. Que es un tema del cual, pues, no es el espacio para hablar, pero queda ahí el paréntesis. El paréntesis, sí, señor. Dos modelos de desarrollo. Dos modelos de desarrollo muy fuertes. Entonces, ahora hay un modelo de desarrollo muy importante dentro de la tecnología, de los avances de la tecnología, y la gente no nos están sacando del territorio. Los palafitos, la tierra ganada al mar, el campo, la gente del campo la sacaron toda con el conflicto armado. Toda está. La diferencia esencial entre los dos modelos de desarrollo: uno trae mucha infraestructura y cosas y tecnología y artefactos, pero no se refleja en la felicidad de la gente, en el sentido más puro. Nos volvemos más esclavos de compromisos y de formalismos, y la violencia no se ha acabado. Exacto, ni se acabará si la gente no toma conciencia de ir saliéndose de ese, como nosotros nos salimos de ese marco religioso que manteníamos cerrados con Monseñor Valencia, que como lo atendimos como a los 2 o 3 años, ¿me entendés? Si la gente sigue cerrada a esa parte, dijéramos, de las cosas,
y de la politiquería y de lo que hay para mí y de estregar al otro, si no volvemos a la cultura de la gente de los ríos y a la gente de Buenaventura, esa gente que murió pero que dejó sus legados, que dejó su historia, si no volvemos a retomar eso en las universidades, en la parte de la academia y en los colegios, nos fuimos del territorio. Maestro Manuel Bedoya, nosotros podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que en la historia conocida de Buenaventura, en la historia documentada de Buenaventura, ninguna persona ha marcado y ha dejado tanta huella como Monseñor Gerardo Valencia Cano. En ese sentido, ha sido el ser humano más influyente en lo que es esta ciudad, y él, como pocos, han dejado una cantidad de personas que más de 40 años después de su viaje hacia las estrellas lo siguen recordando y siguen rememorando parte de lo que él enseñó. Esto hoy está vivo. ¿Cómo usted explica esa aparición de Gerardo Valencia Cano hoy para las nuevas generaciones? ¿Qué representa para ustedes que vivieron Gerardo Valencia Cano, que lo compartieron? A ver, para nosotros representa, hoy se está retomando la memoria de Gerardo Valencia Cano en muchas partes, pero ha habido mucha oposición. Desde el principio, cuando Gerardo Valencia Cano fue sepultado allí en la catedral, de una vez, el régimen politiquero de este país y la Iglesia Católica mandó a alguien que borrara la memoria de Gerardo. Y lo hizo, muy bien lo hizo Monseñor Heriberto Correa Yepes. Lo hizo muy bien. Borró casi la imagen de Gerardo Valencia Cano. Sale el obispo Heriberto Correa Yepes y llega Rigoberto Corredor y comienza a tomar un poquitico la memoria de Gerardo Valencia Cano, porque el tipo vio que es muy importante esa filosofía de Gerardo Valencia, esas enseñanzas de Gerardo Valencia, para retomar otra vez los principios y los valores de Buenaventura y la cultura de Buenaventura. Lo toma un poquitico, después al tipo lo amenaza y se tiene que ir, entonces llega Héctor Epalza Quintero, ¿no? Y Epalza Quintero está comprometido con el obispo, ¿no? Con Gerardo Valencia. Y en este momento, en medio de las dificultades al obispo, y aquí no lo miran muy bien, yo sé que no lo miran muy bien los jerarcas de la iglesia, porque el tipo ha metido la llaga en el dedo, el dedo en la llaga de los politiqueros, de las inversionistas, de toda la gente, de los planes, de los megaproyectos que vienen para Buenaventura, sin tener en cuenta a la gente, y lo está viendo claramente. Entonces, Gerardo Valencia Cano sigue siendo la bandera, el escudo que tenemos para retomar de nuevo, que la gente vuelva al campo, que la cultura se retome, que los grupos folclóricos, que esos festivales folclóricos que se convirtieron en una parranda de aguardiente y no de folclor, regresen otra vez, y hacer de Buenaventura, en este momento que hay un interés muy fuerte del turismo, de la industria de chimenea, ¿no? Hay que mirar eso, porque eso viene a arrasar con toda la cultura de la gente, si a la gente no se le prepara para eso. Una de las preocupaciones, una de las tantas preocupaciones de este personaje polifacético y con una capacidad, un despliegue de energía pues muy particular, fue naturalmente la educación. Ya de hecho él, podemos registrar que habló en su momento de la Universidad del Pacífico, y de acuerdo a lo que usted nos cuenta y a lo que hemos leído, podríamos incluso especular un poco así desde mi mirada, sin ser experto, que Monseñor Gerardo Valencia Cano entonces dio las primeras pinceladas a lo que se podría llamar hoy la innoeducación. Entonces, uno de esos esfuerzos fue el de proporcionarle a la región sus propios maestros. Manuel, cuéntanos un poco acerca de cómo lo explicaba él, la intención, la necesidad de que la ciudad, la región, el litoral pacífico, ese litoral recóndito, tuviera sus propios maestros. Tuviera sus propios maestros. Empezó con Escuela de Artes y Oficios, empezó con la Normal Nacional de Señoritas, que la manejaban las monjas carmelitas, empezó con las escuelas Piripipí, unas escuelitas que una muchacha de quinto de primaria
terminaba su quinto de primaria y en su casa ponía una escuela. Él la financiaba con ayuda de algunos sacerdotes, como el padre Jesús Emilio Carvajal, que se pasaba por todo Buenaventura los sábados y domingos en las cantinas recogiendo ya centavos, en ese tiempo manejaban los centavos, 5 centavos, para pagarle a esas maestras. Ese cura hizo una obra extraordinaria por idea de Gerardo Valencia Cano. Cosas de la vida. Salía a pedirle plata a los borrachitos. A los borrachos para pagarle a las maestras piripipi que tenían una escuelita con 10 o 15 niñitos en la casa a enseñarles a leer y escribir. Pero Manuel, ¿cuál era la explicación que daba Gerardo Valencia Cano acerca de por qué era importante que la propia región tuviera sus maestros? Sí, era muy importante porque en el Pacífico ha habido siempre una gran sabiduría, una pedagogía propia de la gente, de enseñar, de transmitir del uno al otro las cosas. Entonces se trató de llevarlo a la academia. ¿Cómo lo hacía? El que sabe hacer canaletes, haga canaletes. El que sabe hacer redes, haga redes. Y inclusive la Escuela de Artes y Oficios, la primera escuela de redes y marinería que se hizo en Buenaventura es en la Escuela de Artes y Oficios, que duró mucho tiempo. Y sus maestros eran un señor César Moreno, que por ahí hay unos familiares todavía, y había un señor Capitán Caro, que hacía los buques y enseñaba la parte de marinería, la parte de navegación. Entonces, allí empieza. Entonces, la cuestión es que él, mira, traslada, para que la gente no se quede allá, no atraso, sino en su manera de ser, sino que hay que salir porque el mundo va cambiando y necesitamos capacitarnos de acuerdo a las necesidades que hay, pero sin perder nuestra identidad. Infortunadamente, al morir él, se pierde la identidad, se pierde ese marco cultural que viene luchando, porque todo el mundo se desbarata y se pega. En el año 72 se pega de la nueva ley de educación, que era la ley 43 de 1972, una ley por allá, donde llega Luis Carlos Galán, muy joven ministro de Educación, y hizo esos cambios brutales que venían desde Puerto Rico y otras modalidades para hacer unos cambios brutales de la educación en los países latinoamericanos, que iban en contra precisamente del avance de la Revolución Cubana. Es decir, una contraparte contra la Revolución Cubana, había que hacer un cambio brutal, y entonces, en ese momento que muere Monseñor, se rompe todo eso y se nos mete todo ese basurero que decía él de afuera, y en este momento la gente del Pacífico y de Buenaventura casi han perdido su identidad por una educación que no fue formulada desde el principio como lo pedía él, desde la etnoeducación, desde los principios culturales de la gente, porque la gente no sabía leer y escribir, pero tenía unas capacidades de administrar, de manejar su familia, de manejar su río, de orientar, ¿no? Extraordinarias. Manuel, abundan en Buenaventura las anécdotas, los recuerdos, las vivencias de las personas que viajaron con Monseñor Gerardo Valencia Cano a la zona rural y digámoslo así, lo arrojado que era en el trabajo con sus campesinos, enfrentando pues todas las adversidades que son propias de la zona rural en el litoral pacífico colombiano. ¿Qué vivencias tuvo usted con él en ese sentido? A ver, vivencias con Monseñor. A ver, nosotros teníamos los sábados destinados a la alfabetización, porque los pescadores en este Pacífico, ninguno sabía leer y escribir. Nadie, pescador, no, ninguno, ni sus hijos. Entonces, estamos hablando del año 68. Ya yo tenía confianza con el Monseñor, ya había creado él una cuestión que se llamaba Cooperativa de Pesqueros del Pacífico, ¿entendés? De la cual fui gerente muchos años, pero era maestro, gerente de la cooperativa, y bueno, al fin me volví como Monseñor en una cantidad de frentes que había que atenderlos porque la gente no respondía. ¿Por qué no respondía? Porque no estaba a la altura de entender que esa empresita o que esto había que organizarlo colectivamente para la gente. Y fue un amante del cooperativismo. Infortunadamente, desde el año 60, infortunadamente ese cooperativismo que él venía promoviendo, se le metió aquí el gusanito ese de Alianza para el Progreso, de Estados Unidos. Se llamaba, sí, Alianza para el Progreso, así, que comenzaron a traer la leche, que comenzaron a traer un poco de cosas para ayuda humanitaria. Él no estaba de acuerdo con eso.
vino Plan Padrinos. Plan Padrinos fue una dificultad para que entrara aquí, porque él no quería que Plan Padrinos entrara aquí, porque era de poner a depender la gente que tenía su autonomía en la producción de su papachina, de su chontaduro, de traerle cosas a la gente, lo iba limitando para que produjera su propia alimentación. Hemos oído hablar mucho, pero uno no siempre se entera bien. ¿En qué consistía ese plan y él por qué entonces en detalle se oponía? Se oponía ¿por qué? Porque él miraba qué cosas le podían ayudar a la comunidad, ¿no? Y hombre, esto le llega a la comunidad y la gente deja de trabajar por acomodarse ahí. Que le traían insumos. Traían insumos preparados, ya la leche, traían el queso, traían el aceite. Eso iba a terminar con lo que sigue siendo una amenaza enorme y estamos a punto en el punto crítico de caer por completo en la dependencia total o en la de salvarnos y rescatar lo que se llama la autonomía alimentaria. La autonomía alimentaria. Desde esa época empezó entonces la conquista. Monseñor tenía mucho temor a que se perdiera la autonomía alimentaria, porque aquí había la leche, aquí la producía la gente que era la leche del 1000 o del Naidí. La gente hacía la leche del Naidí, el pepe, la 1000 pesos, ese le dice el 1000 pesos, esa frutica que es del Naidí, le dice el 1000 pesos, pero no es porque se llame 1000 pesos, es que las señoras vendían en las calles una totumada o un tarrito de fruta de esas por 1000 pesos, entonces le pusieron 1000 pesos, se llama Naidí. Entonces, la cuestión de esas costumbres, Monseñor, era muy celoso en cuidar porque la gente iba a terminar dependiendo de lo que le traían. Y así fue. Comenzaron a traer. Hubo unos curas que se pasaron por encima, y estoy hablando del padre Antonio Ruiz, que era el canciller de Buenaventura, que representaba al obispo en todas sus cuestiones. Y él le metió esa parte de la harina y de todas esas cuestiones porque él no quería. Hombre, al último hubo la noticia de que esa harina traía un anticonceptivo, ¿me entendés? Entonces por ese lado yo no sé quién le metió eso, pero la harina seguía haciendo pan, y en las iglesias, en todas partes hacían pan de pan, Alianza para el Progreso, en los tarros de aceite, bueno, eso era en cantidades. Entonces la gente terminó, como fue creciendo, la población fue creciendo, y había una cuestión de crecer de la población aquí, y era la fama de puertos, que el que llegaba aquí se metía a puerto, se volvía millonario y podía tener 4 mujeres. Eso llegó aquí y toda la gente de la costa se vino para acá. Usted ve aquí, pregúntele a la gente de sus abuelos quién no fue muellero. Así de sencillo. Entonces, eso era una cuestión que preocupaba mucho al señor obispo, fuertemente. Él era un tipo, un antropólogo, él era un genio. Ese obispo era un genio, pero miraba todo proyecto que llegaba, ya sabía dónde iba a terminar. Para ubicarnos en perspectiva, 50 años atrás, Buenaventura, con su puerto, era la capital del mundo para los habitantes del litoral. Sí. Entonces, se generó un desplazamiento, no necesariamente por violencia, sino en búsqueda del sueño, en búsqueda de la capital. Y el sueño fue el puerto. El puerto. Es decir, maestro Manuel, que al menos 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, el puerto sí fue una ilusión, una esperanza para un pueblo. Pero con esa esperanza, que no había espacio para tantos, se fue generando entonces la Buenaventura que conocemos. La Buenaventura que conocemos hoy, por falta de políticas claras frente al manejo portuario del gobierno nacional y por una ambición económica muy fuerte, creyeron que privatizando puertos se salvaba la situación. Y resulta que la gente trabajaba como esclavo en ese tiempo, pero ganaba plata. Ahora trabaja como esclavo, pero aguanta hambre. Entonces, la situación es bien diferente de la cultura de esa época, de nuestros hermanos, de la gente que llegamos aquí. Es muy diferente ahora se ve mucho más esa violencia que Monseñor Valencia Cano en el año 72 enunció la violencia que se nos viene encima si siguen las escuelas del crimen. Él llamaba a los cines, les llamaba escuela de crimen, ¿no? Después tenemos que abordar ese aspecto, Manuel, pero en este momento creo que es clave tratar de, en sus recuerdos y en su manera de relacionarse con Gerardo Valencia Cano, explicar esa personalidad de él.
en términos de la capacidad de trabajo que tenía para ir fundando por donde pasaba un comité, una cooperativa, sí, una asociación de pescadores, una escuelita y al mismo tiempo relacionarse con el mundo. Es uno de los personajes que, habiendo vivido en Buenaventura, más se conectó con el mundo en una época, estamos hablando de 40, 50 años atrás, en la que no teníamos las mismas comodidades con el transporte, en la que el camino a Cali era la carretera vieja, que llaman ustedes. Vieja, sí. ¿Cómo era entonces esa capacidad de ese hombre? ¿Cómo lo explica usted hoy pasado el tiempo? A ver, era un pedagogo extraordinario. Nosotros estábamos enseñando en Punta Soldado y él se sentaba a escuchar. En el tiempito que le quedaba, yo decía la misa, charlaba con algunas señoras que lo querían mucho, se sentaba, se tomaba un café y se sentaba a escucharnos cómo enseñábamos. Entonces había problemas, por ejemplo, para firmar. A ver, Antonio Solís o Diomedes Arboleda, párese a poner su firma en el tablero. Pues el tipo había aprendido ya un poco de las letras y todo, pero no sabía. Entonces él decía, mire Manuel, le doy una idea, porque él era muy respetuoso, le doy una idea. Usted tiene una idea maravillosa, pero le doy una idea para que él pueda hacer su firma en ese tablero, ¿no? Dígale que dibuje su firma, dígale así, que dibuje su firma, hágale el dibujo, esto es un dibujo, esto no es una letra, es un dibujo, ¿no? La D es un dibujito, ¿verdad? Y el tipo se aprendía eso en segundos, esa firma la hacía en segundos el pescador, y así aprendieron a firmar. ¿Delegaba tareas o él todo lo quería controlar? Delegaba tareas, fuertemente, pero la gente no le copiaba, porque la gente iba por otro camino. A nosotros nos puso la tarea, a mí me puso la tarea, por ejemplo, bueno, vos encargate de la parte de la alfabetización de los pescadores, y te vas a Punta Soldado y en un año me tenés gente leyendo y escribiendo allá. Es una tarea dura que nos puso porque uno le tenía que atender aquí, a las clases, porque yo me ganaba mi salario como profesor, y sacar ese tiempo para irme los sábados, inclusive mis hijos, cuando ya estaban mis hijos, que ya estaban de 4 o 5 años, les tocó ir mucho a Punta Soldado, ¿no? Hubo veces que había dificultades con la canoa, que se volteaba, que iba uno ahí, los puentes estaban muy podridos, todo eso. Eso era otra cosa importante de Gerardo Valencia Cano, el trabajo en equipo. Decía, bueno, ve este puente, hombre, ¿por qué no lo han arreglado? Camine, busquen martillo, serrucho, y eso, el tipo se metía a arreglar el puente, con todos y todo. Era la costumbre de la gente de trabajar en Minga, pero ya la estaban perdiendo. Ya esa costumbre de la gente de trabajar en Minga está perdiendo. Él se preocupó por intervenir en lo material, es decir, era capaz de dejar los libros, sus estudios, su oficina para ir a hacer una minga. Sí, señor, dejaba para ir a hacer una minga. Y la muestra está de esas mingas cuando se empezaron las cuestiones de desalojo de la gente en 1968, estamos hablando del año 68, de desalojo de la gente de allí, pues de Cristo Rey. Sacaron la gente con Incofran, una empresa francesa que vino aquí a hacer muelle. Entonces sacaron la gente y el obispo comenzó a ayudar a que se trabajara en equipo allá en la llanura que había hecho con la arena que salió de Cristo Rey y de por allí de la Baralla, que se llevó a Lleras a través de un tubo. Él comenzó a ayudar a la gente allá a hacer, en los días de sábados o domingos, a hacer mingas para hacerle la casa a cada uno. Y él estaba ahí, bueno, pegaba media hora tirando martillo, pero era el obispo y dejaba a la gente ahí trabajando. Era un extraordinario trabajador en equipo. Pues Manuel, de estas enseñanzas y de otras, de muchas otras que sin lugar a dudas dejó en usted, Monseñor Gerardo Valencia Cano, me gustaría seguir hablando en nuestro próximo programa. Como se podrán dar cuenta nuestros televidentes, la vida y la obra de Gerardo Valencia Cano fue tan rica, tan abundante y tan comprometida, en el caso de Buenaventura, que quedan muchos recuerdos y muchos datos que compartir más con ustedes. Nuestra propuesta es que en el próximo programa nos acompañen y sigamos conversando, escuchando los recuerdos de Manuel Bedoya acerca de la obra de Gerardo Valencia Cano. Quedan sus obras y recordar en los términos de Manuel Bedoya las instituciones como la Normal Juan Ladrilleros, el Instituto Matías Mulumba,
el Instituto de Indígenas, allá en San Jesús Juan. Adolescente, el Adolescente, Seminario San Buenaventura, las relaciones internacionales y las luchas de Monseñor Gerardo Valencia Cano y el impacto, cómo vivió la gente, la sociedad de la época, su muerte, las especulaciones y toda la forma como se ha venido recordando su obra. Así que tenemos pues muchos motivos para estar acá en nuestro próximo programa hablando de los aportes de Gerardo Valencia Cano en los recuerdos de Manuel Bedoya. Ha sido un gusto y muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, señor periodista Gersaín, y a todo el equipo. Fue muy importante y hay mucho más que decir. ¿Cómo se sintió? Muy bien. Me sentí como en la época ya de Gerardo. De eso se trata, Manuel, de desempacar estos recuerdos y regalárselos para las generaciones presentes y futuras de Buenaventura. Bueno, muchas gracias. Bien, a ustedes mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo programa.